Buenos días, en el siguiente video voy a explicar qué es el movimiento rectilíneo uniforme y las variables que se presentan en este tipo de movimiento. Una característica muy importante del movimiento rectilíneo uniforme es su trayectoria. La trayectoria dentro del movimiento rectilíneo va a ser siempre una línea recta, es decir, el objeto se va a mover siempre en línea recta. Cuando pasa eso, la distancia es igual al desplazamiento, ya que la trayectoria va a ser en línea recta. Otra característica muy importante en este movimiento es la velocidad. En todo el tiempo la velocidad es constante, es decir, se va a mover con la misma velocidad. ¿Cómo me doy cuenta o cómo observo que el movimiento es a velocidad constante? Ya que va a haber tiempos iguales y distancias iguales. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo se va a mover distancias iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, vamos a imaginar que el cuerpo se va a mover las siguientes posiciones. Fíjense que en este caso, por ejemplo, el cuerpo va cambiando la posición de 2 en 2. ¿Sí? El cambio de posición es igual. Va cambiando de 2 en 2. El tiempo también va a cambiar en forma igual. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que comienza en 3 segundos, luego comienza 6 segundos, 9, 12 y 15. Aquí, por ejemplo, fíjense, el tiempo va cambiando en cambio de 3 en 3. Por ejemplo, si un objeto a los 3 segundos se mueve 2 metros, a los 6 segundos se va a mover 4 metros, a los 9 segundos se va a mover 6 metros y a los 15 segundos se va a mover 10 metros. Eso significa que la velocidad sea constante. Se mueve distancias iguales o cambios de posición iguales en tiempos iguales. Por ejemplo, en este caso se va a mover o está cambiando el cuerpo de 2 en 2 y el tiempo está cambiando en cambio de 3 en 3. De esta manera se comprueba que el movimiento es rectilíneo uniforme, ya que la velocidad permanece constante. Ahora, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son las ecuaciones que se manejan dentro del movimiento rectilíneo uniforme? Para esto hay dos criterios. Por ejemplo, cuando yo trabajo con tabla de valores, vamos a poner el siguiente ejemplo, ¿sí? Posición en metros y el tiempo en segundos. Vamos a ver, por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner el tiempo que cambia de segundo en segundo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Y vamos a poner que la posición va cambiando de 2 en 2. 2 metros, 4 metros, 6 metros, 8 metros. Aquí fíjense, por ejemplo, ¿sí? El tiempo va cambiando de segundo en segundo, ¿sí? De 1 a 2, 1 segundo, de 2 a 3, 1 segundo, de 3 a 4, 1 segundo. La posición, de 2 a 4, 2 metros, de 4 a 6, 2 metros, de 6 a 8, 2 metros. Hay cambios de posición o cambios de distancia iguales en tiempos iguales. En este caso, por ejemplo, para comprobar que la velocidad es constante, voy a utilizar o voy a calcular la velocidad media. Por ejemplo, la fórmula es la siguiente: velocidad media va a ser igual posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. En este caso, por ejemplo, yo voy a coger dos puntos cualquiera. Digamos que voy a coger el punto 2 y el punto 6. Entonces aquí cambiaría en este caso, ¿qué sería? Posición final sería 6, posición inicial 2. Tiempo final sería 3, tiempo inicial 1. Puedo coger cualquier punto y me va a dar la velocidad siempre la misma. Digamos que cojo, por ejemplo, el punto 4 y el punto 6.
Posición final va a ser 6, posición inicial 4. Tiempo final va a ser 3, tiempo inicial 2. Básicamente aquí me fijo en los datos del ejercicio o en los datos de mi tabla. Voy a coger siempre 2 puntos de referencia. Puedo coger cualquiera de los 2 puntos, primero y el último, primero y segundo y tercero, segundo y cuarto, tercero y cuarto. La velocidad va a ser siempre la misma. Otra fórmula que se maneja en este movimiento con tabla de valores es la posición. Por ejemplo, la posición va a ser igual a x sub 0 más la velocidad por el tiempo final menos tiempo inicial. En este caso, por ejemplo, uso esta fórmula para calcular la posición en cualquier tiempo. Digamos que yo quiero calcular, por ejemplo, la posición al segundo y medio, es decir, en este lugar, en 1.5 segundos, por ejemplo. En ese caso, voy a usar la siguiente fórmula. X sub 0, ¿qué va a ser? La posición inicial. Para este caso, por ejemplo, la posición inicial va a ser 2. Generalmente la posición inicial es 0, pero no es una regla general. De forma general, en este caso no es una regla universal. Generalmente la posición inicial es 0, pero puede cambiar, como en este caso, donde la posición inicial va a ser 2. ¿Sí? Velocidad va a ser la misma en cualquier momento, y en este caso, por ejemplo, tiempo final sería 1.5 y tiempo inicial 1. Si yo, por ejemplo, quisiera calcular la posición al segundo y medio, en este caso. ¿Sí? Ahora bien, por ejemplo, cuando la posición inicial es 0, es decir, comienza desde 0, se anula este término inicial. Y voy a usar la siguiente fórmula. X va a ser igual a velocidad, tiempo final, menos tiempo inicial. Cuando el x sub 0 es igual a 0, por ejemplo, voy a usar la siguiente fórmula. X es igual a velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. Estas son las 3 ecuaciones que se manejan cuando yo tengo una tabla de valores. Velocidad media, voy a escribirlo acá, ¿sí? Velocidad media, que es igual a posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. La siguiente fórmula es: la posición es igual a x sub 0 más la velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. Y la última es velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. Estas son las 3 fórmulas que yo voy a manejar cuando tengo tabla de valores. Otra forma de reconocer que el movimiento es rectilíneo uniforme es en base a gráficas. Por ejemplo, yo voy a graficar posición en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo. Vamos a hacer el mismo ejemplo, ¿sí? Fíjese cómo va cambiando la posición y el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo voy a graficar en el eje Y la posición en metros y en el eje X el tiempo. Entonces, en mi tabla anterior, ¿qué me daba como datos? ¿No es cierto? Tenía, por ejemplo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, etc. ¿Qué pasaba con la posición? Iba cambiando 2, 4, 6, 8. Entonces, ¿cómo yo construyo mi gráfica? Voy a unir los 2 puntos. Por ejemplo, me decía que al 1 segundo se movía 2 metros. A los 2 segundos se movía 4 metros. A los 6 segundos a los 3 segundos se movía 6 metros. Y a los 4 segundos se movía 8 metros. Yo construyo mi gráfica en base a los datos de mi tabla. 1 segundo correspondía a 2 metros. 2 segundos correspondía a 4 metros. 3 segundos corresponde a 6 metros. 4 segundos corresponde a 8 metros.
y yo uno todos los puntos. Me va a dar de la siguiente manera. ¿Sí? En este caso, entonces, por ejemplo, la gráfica me da de la siguiente manera. Siempre en el movimiento rectilíneo uniforme, la posición, cuando yo grafico la posición con respecto al tiempo, la gráfica me da de esta manera. ¿Qué puede cambiar en este caso? En base a los datos. Puede la línea inclinarse más hacia arriba o más hacia abajo, pero me va a dar de esta manera. La segunda gráfica, ¿cuál es? La velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Entonces recuerden, así grafico yo la posición respecto al tiempo. Voy tomando los datos de mi tabla y voy uniendo puntos. Primer segundo, 2 metros. 2 segundos, 4 metros. 3 segundos, 6 metros. En el eje Y, la posición, y en el eje X, el tiempo. La posición en metros y el tiempo en segundos. Vamos a ver ahora la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Aquí, por ejemplo, me va a dar la gráfica de la siguiente forma. En el eje Y grafico la velocidad y en el eje X el tiempo. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, ¿sí?, que en el ejercicio anterior la velocidad me dio 2 metros por segundo. Digamos que está por aquí más o menos. ¿Sí? 2. Entonces, en este caso, la gráfica me va a dar de la siguiente forma. Una línea recta. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que en cualquier tiempo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, en cualquier tiempo, la velocidad siempre es la misma. 1 segundo, 2 metros por segundo. A los 2 segundos la velocidad es 2 metros por segundo. A los 3 segundos la velocidad es 2 metros por segundo. Y en cualquier tiempo la velocidad es la misma. Estas son las dos gráficas que caracteriza al movimiento rectilíneo uniforme. La posición con respecto al tiempo y la velocidad. Entonces, en este caso, ¿cómo yo construyo estas gráficas? En base a una tabla de valores. ¿Sí? Para resumir, entonces, en este caso, las gráficas son las siguientes. Posición con respecto al tiempo. Me va a dar la gráfica de la siguiente forma. ¿Sí? Y velocidad con respecto al tiempo. Me va a dar la gráfica de la siguiente forma. Vuelvo y repito, en este caso construyo las gráficas en base a mi tabla de datos o a mi tabla de valores. Ahora, el segundo criterio para resolver los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme es cuando yo tengo, por ejemplo, solo valores exactos. Aquí manejo las siguientes fórmulas. Es decir, me van en el siguiente triángulo. Distancia, velocidad y tiempo. Por ejemplo, si yo quiero calcular la distancia, tapo la distancia y multiplico velocidad por tiempo. Tengo mi primera fórmula. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Si yo quiero calcular velocidad, tapo la velocidad, ¿qué me queda? Distancia sobre tiempo. Divido distancia para el tiempo. Y si por ejemplo quiero calcular el tiempo, tapo el tiempo y ¿qué me queda? Distancia sobre velocidad. En este caso voy a dividir distancia para velocidad. Tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. En este caso, ¿qué voy a tener en cuenta? Las unidades. La distancia se mide en metros, la velocidad se mide en metros sobre segundos y el tiempo se mide en segundos. Si yo tuviera una unidad diferente a esta,
debería ser la correspondiente transformación. Estas son las tres ecuaciones que yo voy a manejar, por ejemplo, cuando no tengo tabla de valores, cuando solo tengo datos de velocidad o distancia o tiempo. ¿Sí? Para calcular distancia, tapo la distancia y multiplico velocidad por tiempo. Para calcular velocidad, tapo la velocidad y divido distancia sobre tiempo. Y para calcular el tiempo, tapo el tiempo y divido distancia sobre velocidad. Vuelvo y repito, en este caso, debo tomar en cuenta las unidades. Distancia la mido en metros, velocidad la mido en metros sobre segundos y tiempo la mido en segundos. Y de esta manera yo, por ejemplo, puedo resolver cualquier tipo de ejercicio. En el siguiente video vamos a resolver un par de ejercicios utilizando las fórmulas correspondientes.